Capítulo 1. La sombra de la casa de Judá. Tras aquel día sombrío en que el susurro de las monedas de plata ahogó la voz de la sangre, y Judá y sus hermanos vendieron a José a Egipto, un profundo fardo se posó sobre el corazón de Judá, un peso tan denso como una piedra extraída de las profundidades de la tierra muerta. Era el peso no solo del acto, sino de la mentira eternamente viva que habían traído al anciano Israel, sumergiendo su cabeza canosa en una pena sin fondo. El padre todavía sostenía la túnica ensangrentada, como si fuera un niño vivo, y Judá, una y otra vez, sentía en sus propias palmas la mezcla pegajosa de culpa y silencio sospechoso. Esta tensión interna, como un ascua ardiente, roía su alma, negándole la paz de día y de noche. Buscaba desesperadamente huir de esta vergüenza insoportable y consumidora, que lo destrozaba por dentro como un depredador. Pero, ¿a dónde puede huir un hombre de su propia sombra? Judá sintió que ya no podía mirar a sus hermanos a los ojos. Cada mirada intercambiada con Simeón o Leví era un recordatorio tácito de su transgresión compartida. Cada comida comunitaria, cada oración cerca de la tienda de su padre, le parecía una blasfemia. Su conciencia exigía expiación, pero su voluntad era demasiado débil para encontrarla a través del simple arrepentimiento. Por lo tanto, resolvió que la separación física serviría como su castigo y su refugio. Se apartó del campamento fraternal, dejando atrás la tierra sagrada, pero ahora profanada, de su linaje, y se estableció cerca, entre los cananeos, un pueblo cuyas leyes y costumbres eran ajenas al pacto, y cuya moralidad era tan libre y caótica como el viento de la estepa. Su nuevo hogar se convirtió en una tierra donde el aire estaba saturado con el olor de altares extraños. Fue aquí, en tierra extranjera, donde encontró una mujer. Su nombre no era como el de su madre, y ella no conocía las historias de Jacob y Esaú. Era la hija de un hombre llamado Súa, un cananeo que vivía una vida ruda y sencilla. Judá la tomó por esposa, buscando olvidar, aunque solo fuera por un momento, su alto y trágico destino, esperando disolver el pecado del linaje en la sangre cananea que fluiría por las venas de sus hijos. Ella le dio 3 hijos. Al primero lo llamó tal vez con la esperanza de un despertar o una ciudad, pero en ese nombre ya parpadeaba un sentido de fatalidad. El segundo fue Onán, el fuerte, en cuya mirada brillaba una llama egoísta. Y finalmente, Sela, petición o paz, nacido cuando Judá parecía agotado por la lucha. El nacimiento de sus hijos se convirtió para Judá no tanto en una bendición como en una continuación de su exilio. Los miraba y veía en ellos su futuro, separado de la santidad de Israel. La vida parecía fluir pacíficamente, según el patrón cananeo. Judá aprendió el oficio, comerciaba, criaba rebaños. Su casa se llenó de nuevos ruidos y voces extrañas. Sin embargo, los hilos invisibles del destino, los hilos del pacto que los pecados terrenales no pueden cortar, ya estaban tensos, como cuerdas en un arpa. Este destino invisible estaba preparando un nuevo drama para el clan, un drama en el que el papel principal lo desempeñaría el corazón de una mujer, más fuerte que 12 espadas, más puro que el oro cananeo y más leal a la ley que el propio Judá. Ella, Tamar, ya esperaba su momento, sin saber aún que estaba destinada a llevar un rayo de luz a través de los rincones más oscuros de la casa de Judá. Capítulo 2. Tamar, el fuego que quemó a 2. Cuando el hijo mayor de Judá, alcanzó la edad de casarse, su padre, como dictaba la costumbre, le encontró una mujer. Su nombre era Tamar.
un hombre que entraría en la historia como símbolo de una resolución inquebrantable y una justa reclamación. Ella entró en esta casa no desde el desierto cananeo, sino de un linaje que quizás guardaba ecos de tradiciones babilónicas, aunque su alma fue forjada con un material diferente. Era hermosa de rostro, sí, pero su belleza física era solo un tenue reflejo de su fuerza interior. Era inteligente, poderosa de espíritu, y en su mirada ardía algo más que una simple pasión terrenal. Allí vivía el fuego de la dignidad y una fe inquebrantable en la justicia. Tamar entró en la casa de como un arroyo claro que se topa con un pantano. El primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor. Su maldad no era un crimen flagrante mensurable por la ley cananea. Era un vacío interno y podrido, soberbia, ensimismamiento y un cruel desprecio por los demás, evidente especialmente en su trato hacia Tamar. Él la veía solo como un objeto, no como una compañera, ni como una continuadora del linaje. Su corazón estaba cerrado al pacto y al amor. Desperdició su vida en vicios mezquinos, que como un veneno, lenta pero inevitablemente, profanaron la pureza de su matrimonio y de su línea paterna. No se dio cuenta de que su vida no solo le pertenecía a él, sino también a la futura generación de Israel. Despreció a su esposa, su deber y, lo más importante, la voluntad de aquel que le dio la vida. Tamar soportó su comportamiento con dignidad silenciosa, pero no sumisa. Su alma protestaba contra esta deshonra, pero esperó. Creía que el Dios de Jacob, de quien le habían hablado en la casa de Judá, no permitiría un escarnio eterno. Y un día, como un trueno en un cielo despejado, llegó su juicio. Fue malo ante los ojos del Señor, y por ello Dios, en su terrible e incomprensible justicia, puso fin a su camino. De repente, Tamar fue viuda, joven, pero ya agraviada por el destino, marcada por el fuego de una muerte inesperada. Permaneció en la sombra de su nuevo hogar, lamentando no tanto al marido como la esperanza destrozada de la continuación del linaje. Entonces, la ley antigua, la ley del matrimonio del levirato, Jibum, entró en su vida. Judá, obligado a preservar la simiente de su primogénito, le dijo a su segundo hijo, Onán: únete a la mujer de tu hermano y cumple el deber de cuñado con ella, para levantar descendencia a tu hermano, a fin de que su nombre no se desvanezca en Israel. Este era un deber sagrado que exigía el autosacrificio. Era el único hilo que conectaba a Tamar con el clan de su difunto esposo, su derecho a un lugar respetable y a un futuro hijo. Onán obedeció, pero su corazón estaba traspasado por un egoísmo aún más insidioso que la soberbia de Onán no quería que el niño nacido perteneciera a su hermano difunto, que heredara la propiedad de o que su propio nombre fuera olvidado por el bien del nombre del hermano muerto. Solo veía una pérdida económica y la humillación de su propio estatus. Veía a Tamar como tierra fértil que tenía derecho a usar, pero no tenía intención de cultivar para el propósito de otro. Y cada vez que se unía a ella, cumpliendo su deber ante los hombres, insolentemente desperdiciaba su simiente, violando consciente y demostrativamente la promesa hecha ante Dios y la memoria de su hermano. Su acto conllevaba no solo impureza física, sino traición espiritual, desprecio por la ley, que debería haber sido primordial, y burla hacia Tamar, que esperaba el restablecimiento de la justicia. Y esto fue maldad cínica, abierta, maldad ante los ojos del Señor. No fue simple fornicación, sino un desdén por una misión familiar sagrada. El Señor vio no solo el acto externo,
sino la vileza del corazón. Su ira, ya manifestada una vez, descendió de nuevo sobre la casa de Judá. Y por segunda vez, la misma tienda, la misma tierra recibió un segundo cadáver. El Señor también lo hizo morir. Tamar, de pie junto a la segunda tumba, se dio cuenta de una verdad terrible. Este linaje, afligido por el pecado, estaba pereciendo no por la espada de un enemigo, sino por una lepra interna. Ahora era viuda por segunda vez, pero su determinación de reclamar lo que por derecho le correspondía según la ley solo se endureció. Capítulo 3. Soledad y espera. En el crisol de las pruebas, Tamar enviudó 2 veces. En el silencio de su casa ahora residían no solo los fantasmas de los hombres muertos, sino también el miedo que atenazaba el corazón de Judá. El patriarca, que ya había enterrado a 2 hijos, no encontraba la fuerza para aceptar que la causa de estas muertes podría residir no en la mujer, sino en él mismo, en sus hijos y en la sombra de José que pendía sobre su linaje. Veía en Tamar a una mujer fatídica y desafortunada, cuya belleza conllevaba una maldición, aunque en verdad la maldición vivía dentro de su propia casa. Judá, impulsado por un miedo egoísta por su descendencia, pronunció palabras que se convirtieron en una sentencia para Tamar, disfrazada de bondad. Quédate viuda en casa de tu padre hasta que mi hijo Sela crezca. Pero no había verdad en sus palabras, solo hipocresía. No tenía intención de dársela a su hijo menor. En su mente ya la había abandonado, resolviendo que era mejor dejar a Sela sin el heredero de su hermano que perderlo también. Esto era una violación de la ley y una humillación del honor de Tamar. La envió de vuelta a la casa de su padre, como si fuera un refugio temporal, arrojándola a un purgatorio emocional y social. Así, los días se convirtieron en meses y los meses en años. Cada amanecer era un recordatorio de la injusticia y cada noche era como una piedra en el corazón de Tamar. Vivía en una expectativa corrosiva, una tensión que no encontraba liberación. Esperaba que Sela creciera, pero Judá permanecía en silencio. Lloró, pero nadie la escuchó. Su situación era desesperada. No podía casarse con otro hombre hasta que Judá cumpliera su obligación, ni podía entrar en los derechos de una viuda, ya que él le había negado la oportunidad. Estaba legalmente atada a un clan que la ignoraba. Su belleza se marchitó dentro de las 4 paredes, como una flor sin sol, pero su espíritu solo se hizo más fuerte. La soledad se convirtió en un crisol para ella, en el que se forjó una resolución de hierro. En el silencio y el desapego, se dio cuenta de que la justicia no podía posponerse indefinidamente, y que el derecho a continuar el linaje no era un capricho de mujer, sino una misión sagrada que Judá y sus hijos habían despreciado. Sintió cómo su deber hacia el difunto y su reclamación ante el Señor se transformaban en un plan único e inevitable. Ya no era una víctima, sino la árbitro, un instrumento de justicia superior. Y he aquí, un día, como un rayo caído de un cielo azul, llegó la noticia. Tamar oyó que Judá, su suegro, subía a Timnat para esquilar sus ovejas. No era solo una noticia de asuntos domésticos, era una señal del destino, un camino abierto. Timnat era un lugar que se encontraba entre su vida cananea y la casa de su padre, un lugar donde era más vulnerable. Era su camino hacia el comercio, pero para ella era el camino hacia la vindicación. Nació un plan en Tamar, audaz, atrevido, incluso impactante, pero su base no era la malicia, sino una sed desesperada de verdad y la restauración del pacto roto. Sabía el riesgo que corría,
un acto de impureza que podría costarle la vida. Pero también sabía que sentarse y esperar, permitiendo que su linaje se desvaneciera, era un pecado aún mayor. Su alma, agotada por la espera, encontró una fuerza inesperada. A partir de ese momento, Tamar dejó de ser una viuda indefensa. Se convirtió en el heraldo del destino. Capítulo 4. El engaño que reveló la verdad. El juego de identidades. En aquel día fatídico, Tamar reunió toda su fuerza interior, la fuerza cultivada durante años de espera solitaria. No fue simplemente un disfraz, fue un ritual de transformación. Se quitó la ropa de viuda, las telas oscuras y ásperas que simbolizaban su luto e impotencia, y las apartó. Liberada de los lazos del dolor, se cubrió con un gran velo, ocultando su rostro y cuerpo, transformándola en una figura anónima. Esta cubierta no era solo una máscara, era una declaración. Se estaba convirtiendo en nadie, alguien sin nombre ni linaje, pero poseedor de un derecho innegable a un acuerdo. Luego se sentó a la entrada de Enaim, en el camino que conducía a Timnat. Su ubicación fue elegida intencionalmente. Se sentó donde se encuentran la nobleza y el libertinaje al borde del camino, en un punto de intersección moral. Ella sabía que Judá pasaría por ese camino, y esperó. Cuando apareció Judá, estaba cansado del viaje, preocupado por los negocios y vacío interiormente. La sombra de José siempre lo seguía, pero la vida cananea lo había acostumbrado a placeres fugaces y sencillos. La vio, a la misteriosa mujer bajo el velo, y no la reconoció. No podía imaginar que bajo esa cubierta pudiera estar su nuera, a quien él había condenado a la espera eterna. A sus ojos, ella era una ramera, una gratificación instantánea que no requería compromiso y no dejaba vergüenza. En su corazón había una lujuria que hacía tiempo había reemplazado el sentimiento puro. Se desvió hacia ella para acostarse con ella. Ella, fría y calculadora como una financiera, inició el trato. ¿Qué me darás si te llegas a mí? Judá, que solo tenía un pensamiento, respondió rápidamente: te enviaré un cabrito del rebaño. Este era su pago habitual, un animal cuya muerte estaba destinada a ocultar su pecado. Tamar, que no buscaba un cabrito sino la verdad, lo detuvo. Dame una prenda hasta que lo envíes, dijo ella. En esta demanda residía su autoridad absoluta. Exigió no solo una prenda, sino las insignias de su poder e identidad. Él le dio los 3 artículos que ella solicitó: su sello, el símbolo de su nombre y autoridad; su cordón, que sostenía el sello y simbolizaba su estatus; y su cayado, el emblema de su papel pastoral y su poder personal. Estas 3 cosas eran su identidad. Se las entregó sin saber que le estaba dando a una mujer desconocida no solo una prenda, sino el derecho a juzgarlo. Y ella concibió por él. En ese acto, que fue pecado según la medida humana, para Tamar fue el cumplimiento del pacto. Obtuvo la simiente del linaje que se le debía. Después, Tamar se levantó, sin prisas, sin miedo. Se quitó el velo que había ocultado su justo acto y volvió a ponerse la ropa de viuda. Una vez más, estaba indefensa, pero ya no vacía. Con ella estaba la vida que había ganado a costa de su reputación, pero por el bien de una justicia superior. Regresó a la casa de su padre, llevando un secreto y la salvación. Cuando Judá envió más tarde a su amigo, el adulamita, con el cabrito para recuperar la prenda, ella se había ido. El testigo del engaño regresó con las manos vacías. Los hombres dijeron: no había aquí ninguna ramera. Y Judá, asaltado por el miedo a la vergüenza pública, guardó silencio. Decidió:
que se quede con ellas, no sea que seamos el hazmerreír. Se olvidó de la prenda, pero la prenda estaba destinada a recordarle su existencia 3 meses después, revelando no solo la verdad de su aventura nocturna, sino su ceguera moral e hipocresía. Capítulo 5. Juicio y vindicación. El sello del destino. 3 meses transcurrieron en silencio y profunda tensión, cerniéndose sobre la casa de Judá. Judá, satisfecho de haber evitado la vergüenza pública por la prenda perdida, no sospechaba que el juicio real solo se acercaba. El secreto de Tamar ya no podía ocultarse, porque la vida que llevaba en su vientre se manifestó. Se trajo un informe aterrador a Judá, quien ahora se sentía como el amo de su vida y su destino. Tamar, tu nuera, ha fornicado, y he aquí, está encinta. El mundo de Judá, que parecía ordenado, se partió de repente en dos. Su ira no fue simplemente un estallido de rabia, fue una explosión de hipocresía y orgullo herido. ¿Cómo se atrevía esta mujer, a quien él había condenado a la espera eterna, a deshonrar su casa? En su mente, ella era doblemente culpable, de fornicación y de desprecio por su decisión. Él, que había dormido con una ramera, no dudó en pronunciar una sentencia cruel, acorde con las costumbres cananeas. Sacadla y que sea quemada. Esto no era justicia, sino una demostración de poder y un intento de cubrir las huellas de su propio pecado. Tamar, sacada para el juicio, para la muerte, se presentó ante él no con llantos ni súplicas de misericordia. Estaba tranquila. Su mirada era clara y decidida, como la de una profetisa. Su defensa no fue un grito, sino una lógica de verdad tranquila e inevitable. Ella no lo señaló con el dedo, no deshonró su nombre públicamente. En cambio, sin dirigirse a él directamente, simplemente dijo: «Por el hombre a quien pertenecen estas cosas, estoy encinta». Y le presentó a Judá las 3 insignias: el sello, que llevaba su nombre, el cordón, que atestiguaba su estatus, y el cayado, que era su parte inseparable. «Reconoce, por favor», dijo ella, sin levantar la voz. «¿De quién son estas cosas? ¿El sello, el cordón y el cayado?» Cayó un momento de silencio absoluto, en el que solo resonó un sonido, el crujido con el que se hizo añicos la hipocresía de Judá. Levantó los objetos y su mano tembló. Era su propia carne, sus propios símbolos, su propia culpa, expuesta por su propia nuera. En ese momento, se dio cuenta de que ella había hecho esto no por malicia, sino por desesperación y devoción al pacto que él había roto. Judá ya no pudo mentir, ni al pueblo ni a sí mismo. Sus palabras, pronunciadas públicamente, se convirtieron en la más alta vindicación que revocó la sentencia de muerte. Más justa es ella que yo, por cuanto yo no la di a mi hijo Sela. Esto no fue solo un reconocimiento del hecho, sino un arrepentimiento público y la restauración de su honor. A partir de ese día, Judá no la conoció más. La Tonesiant, conexión física, terminó, pero la conexión espiritual y sagrada se estableció. Así, a través de un engaño que careció de malicia, pero estuvo lleno del anhelo de una verdad superior, Tamar recuperó su dignidad. Y Dios la bendijo. Dio a luz a 2 hijos, Fares y Zera, mellizos que lucharon incluso en el vientre. Durante el parto, uno sacó la mano, y la partera, queriendo registrar la primogenitura, le ató un hilo escarlata, diciendo: «Este salió primero». Pero él retiró la mano, y su hermano salió primero. Fares, cuyo nombre significa brecha, se convirtió en el que rompió el orden establecido. Así, a través de un acto que comenzó en la traición y terminó en una brecha, nació el linaje del que descendería el rey David, y de David el Salvador, Cristo. Capítulo 6. Un rayo en la oscuridad. Arrepentimiento y esperanza. Judá,
miró largamente a los infantes que yacían en la cuna, a estos diminutos e indefensos herederos de su linaje. En sus llantos, escuchó no solo la voz de la vida, sino un recordatorio de pecado, vergüenza y finalmente, perdón. Especialmente a Fares, el primero que hizo la brecha. Este niño, nacido de un acto que avergonzó a su padre, ahora se convirtió en el primogénito legítimo, consagrado por el destino mismo. Su nacimiento fue una declaración pública y sonora de que el pacto de Jacob no podía eludirse. Tamar estaba cerca y sus ojos estaban tranquilos. No buscaba gloria humana ni riqueza. Su objetivo era la justicia, la continuación del nombre, y lo había logrado. Su misión estaba cumplida. Era la viuda que se convirtió en madre, que con su resolución obligó al patriarca a admitir su error. Su presencia en la casa de Judá, ahora no como esposa, sino como madre fundadora, era un recordatorio constante pero misericordioso de la santidad de la ley. Aquel día, mirando el hilo escarlata en la mano de Sera y el rostro de Fares, Judá se inclinó verdaderamente ante el Señor por primera vez. No fue por miedo, como cuando ocultó las insignias, ni por hipocresía, como cuando despidió a Tamar. Fue arrepentimiento, profundo y completo. Finalmente comprendió que su pecado anterior, la venta de José, y su pecado actual, la negación de Tamar, eran partes de la misma debilidad moral. El egoísmo que antepone los propios intereses y miedos al pacto. Y Dios aceptó su corazón. El Señor no exigió una pureza perfecta de Judá. Exigió solo sinceridad y el reconocimiento de la verdad. Y aunque Judá comenzó su historia con traición, la concluyó con un acto de arrepentimiento que se convirtió en el fundamento de su tribu. De su linaje, fundado en el pecado, la mentira, la muerte y la vindicación inesperada, surgió el linaje real, que simboliza que la salvación llega al mundo no a través de los impecables y perfectos, sino a través de aquellos que caen y se levantan, que reconocen su culpa y luchan por la justicia. Así, la historia que comenzó con el pecado, la perfidia y la muerte, culminó en el nacimiento de la esperanza. Fares, Pérez, nacido a través de una brecha o ruptura del orden habitual, se convirtió en el ancestro del Mesías, porque donde la debilidad humana se transforma en fe, allí nace la salvación. E incluso la sombra más profunda de un linaje puede ser rasgada por el rayo de la gracia de Dios y la voluntad inquebrantable de una mujer que no exigió venganza, sino solo el derecho a un nombre.